Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les quiero hablar de la aplicación Swiss Playground y específicamente con la consulta de alguien que hizo en el grupo de Twitter Swiss Playground Devs, que quería saber si alguien conocía alguna forma de poder administrar los colores en un proyecto de Swiss UI dentro de la aplicación Swiss Playgrounds, pero directamente desde el iPad. Entonces me puse a ver cuál es la estructura de este tipo de proyecto y cómo administra los assets, o sea, los recursos, como ser imágenes y colores. Para esto logré hacerlo utilizando las aplicaciones Textastic y Working Copy, las cuales pueden encontrar en el App Store. Luego voy a dejarles un enlace en los comentarios del video. Para empezar vamos a estar creando una nueva aplicación que Swiss Playgrounds nombra MyApp y vamos a ver la estructura que tenemos. En principio son los archivos de código y luego están todos los elementos de imágenes, etc. Tengo una carpeta en Files donde tengo diferentes archivos para poder probar, pero vamos a hacer la prueba cómo es que lo maneja por defecto. Vamos a agregar una imagen desde Files. Por ejemplo, esta Coffee. Y al agregarla me permite cambiar el nombre, pero lo guarda en este lugar que se llama Assets. Para esto vamos a ver de ir a la aplicación Textastic, donde aquí tengo todos los proyectos de la carpeta Playgrounds. Y si voy a buscar MyApp con el formato Swift Package Manager, voy a ver que me creó la carpeta assets.xcassets. Esto es clave para poder manejarlo. Y aquí tiene el image set con el archivo coffee.jpg y este archivo que se llama contents.json, donde genera como lo básico que quiere tener. Aquí lo que tenemos es que armó una imagen en lo que sería en 1x o una única imagen que está disponible para todos los dispositivos en Universal, es dentro de un proyecto de tipo Xcode y el nombre de la imagen en la que está queriendo buscar. Como es una imagen bitmap, en realidad no me gusta, o no estoy acostumbrado en realidad, a que sea un solo tamaño, sino que estamos acostumbrados a utilizar los tres tamaños, el 1x, 2x y 3x. Es verdad que el 1x ya se perdió gracias a que ahora prácticamente todos los dispositivos de iOS y iPadOS son de Retina Display, pero aún así si queremos tener el mismo manejo de archivos para poder tener estos tres tamaños, podemos hacerlo todavía modificando este archivo context.json y el image set específicamente. Si es que no hicieron esto de agregar esta imagen para que se cree esta carpeta assets.xassets, no la van a tener por defecto. Yo la voy a borrar para empezar con todo el proceso. Voy a volver a Swiss Playgrounds y si salgo del proyecto y vuelvo a entrar, no está la imagen disponible. Entonces vamos a preparar este proyecto para que tenga los assets incluidos. Creé una aplicación, un mini proyecto que se llama Assets for Playgrounds, en donde me permite preparar todo esto para que tenga assets o poder administrar los assets en nuestro proyecto. Por ejemplo, la estructura del proyecto en sí, la carpeta assets.xassets. Entonces dice, primer paso, crear la carpeta. Segundo paso, hay que agregar este archivo content.json que lo necesita. Y como un paso, como les mostraba, se puede crear esta carpeta agregando un app icon específico para este proyecto, como este que tengo aquí, el app settings, la configuración del proyecto, o importando la imagen directamente. Pero si no, también lo podemos hacer a mano. Aquí se puede hacer tap y me copia el nombre de la carpeta. Voy a Textastic y puedo agregar una carpeta ya haciendo Command V. Tengo la carpeta creada. Como decía, necesito este archivo contents.json. Lo voy a copiar también. Y aquí necesito tener el contenido. Aquí también, copiar el contenido de JSON. Esto es necesario para todas las carpetas que estén en asset.xassets. Parte del manejo que hace Xcode o Swiss Playgrounds, en nuestro caso, para poder tener los recursos aquí guardados.
Como siguiente paso, vamos a agregar la imagen. Podríamos ir a los colores, pero vamos a pasar primero por las imágenes. Donde con esto que les armé, podemos definir el archivo contents.json del ImageSet directamente aquí. Y vamos a poner Coffee, que es la imagen por defecto. Podríamos pensar si es que es adaptativa. Entonces podríamos agregar si es que la imagen tiene una versión para Dark Mode. Entonces le agregaríamos el guión dark a las imágenes, como por ejemplo coffee-dark.png. En este caso no es PNG, es JPG. Está pidiendo que necesitamos los tamaños 2X y 3X para los archivos para Retina Display. Y vamos a ir armando este grupo. Primero la carpeta. Entramos en la carpeta. El archivo contents.json. Gracias a esto, subcontenido, donde aquí nos hace los tamaños de escala 1X, 2X y 3X, con los nombres para poder seguir la estructura. Y, en último lugar, agregar las imágenes. Ya tenemos los tamaños. Y ya solo con esto está disponible en nuestro proyecto. Entonces vamos a agregarlo. Vamos a volver a My App. Aquí la imagen me agregó la E en JPEG. Entonces no me lo reconoce. Volvemos a Switch Playgrounds. Lo mejor es salir y volver a entrar del proyecto para que la aplicación reconozca todo de vuelta. Y al ponerlo ahí, como era .jpg, ahora sí está correcto y está preparado para que la imagen se vea desde el tamaño 1X hasta 3X de retina, trabajando como veníamos trabajando hasta ahora. Lo mismo sucede si es que queremos agregar una imagen en formato PNG. Entonces PNG, yo tengo una imagen que se llama Code y hago el mismo proceso. Dentro de assets.exe assets agregamos la carpeta, agregamos el archivo contents, su código, también de 1 a 3X, y aquí y ya lo tenemos en el proyecto. Si volvemos a Playgrounds y vamos a la aplicación, tenemos Code, Coffee, lo encuentra como uno solo, no nos muestra, la aplicación no nos muestra las tres variantes, realmente no está implementado, aunque está el código que reconoce toda esta estructura, pero no está implementado que podamos administrarlo. Entonces podríamos hacer image code. Y ahí nos aparece el icono de code en PNG. Tenemos una imagen JPG, una imagen PNG y podemos también trabajar con otros formatos, SVG y PDF. Voy a utilizar un logo mío que va a ser de formato SVG. Aquí la carpeta de assets, creo la carpeta, voy a traer
el archivo contents.json y su contenido. Como verán, aquí no tenemos las escalas porque es un archivo vectorial, y aparte tenemos la propiedad Preserve Vector Representation, o sea que preserve la representación de vectores. Así tiene toda la información necesaria cuando se cambia el tamaño de la imagen, que se vea bien. Entonces vamos a buscarla. Ponemos el archivo aquí, volvemos a Swift Playgrounds. Cada vez que modificamos el proyecto se actualiza con iCloud. Tenemos aquí la nueva imagen en vectorial. Es muy grande. Entonces vamos a hacerle resizable y scale to fit. Podemos ponerle un tamaño. Así. Así. Entonces ya tenemos una imagen JPG, PNG, en SVG. Y el otro formato que también se utiliza mucho es PDF. La otra imagen es esta, amkit.pdf. También es vectorial, pero es otro formato. PDF, amkit, y copiamos para poder armarlo en Textastic. La carpeta, contents.json, y su contenido. También amkit PDF es igual que el SVG, pero le cambia la extensión para no tener que estar pensando en el archivo. Entonces, ya tenemos las 4 imágenes, volvemos al proyecto y agregamos el último. También es muy grande. Vamos así, scale to fit. Vamos a decirle, no sé, 100. Y esto agregarlo en un edge stack. Entonces aquí tenemos las 4 imágenes. Lo otro que nos importaba era el tema del color. Entonces podríamos decir hello, ¿no? Y que sea un title, por ejemplo, un font weight heavy, y podríamos ponerle, no sé, un title design. Entonces vamos a agregar el color. También tiene que ser dentro de la carpeta XCAssets. Y para eso tenemos otro lugar, que es agregar un color. Podemos poner un nombre. En este sentido podría ser brand por una marca. Y aquí tenemos para poder elegir el color en diferentes lugares. Con este tenemos el código hexadecimal, pero vamos a elegir de la grilla. Por ejemplo, yo podría usar este azul. Tengo el color elegido y ya tengo para poder armarlo. Y en este caso voy a usar el color adaptativa para el momento en que lo cambiamos. Pasa de ser el color solo a la apariencia light, la apariencia clara y la apariencia oscura. Y en este lo que vamos a usar es un color más claro. No se me ocurre, vamos a usar otro color que se note que realmente hay un cambio, ¿no? Entonces tenemos que agregar el color set. En vez de image set es un color set. Agregamos la carpeta. El contents.json que tenemos siempre. Y la información del color. Aquí tenemos bastante más información, ¿no? En el color tenemos los componentes, podemos hacer que tenga un valor alfa, en el valor común y en la apariencia oscura, dark.
Fíjense que hasta se puede copiar y pegar este código desde otro lugar, pueden armarlo ustedes, pero a mí me gusta la herramienta. Y es lo único que hay que hacer para el color. Ya con esto tenemos el color brand y podemos crear uno más. Podríamos hacer nature, por dar un nombre, donde sea este verde y en modo oscuro es un verde muy claro. Entonces agregamos un segundo color. Con su correspondiente contents.json. Y su contenido. Lo que van a ver ahora es que Swift Playgrounds no muestra los colores, sí las imágenes, pero no los colores. Entonces yo voy a tener aquí este texto y voy a poder ponerle foreground style y voy a decirle color brand. Está disponible para utilizarlo. No aparece tampoco en esta vista donde muestra colores únicamente de Apple. Aquí estaría bueno que aparezca en este lugar para poder administrarlos. Entiendo que aquí no es necesario ya que no son archivos, pero podrían ser colores para poder utilizarlo. Por ejemplo, yo busco brand, no me aparece, no está. Nature, no está. Entonces aquí podría cambiarle en vez de brand, nature. Y si es que vuelvo a brand y cambio a modo oscuro, van a ver que ahora es rojo. Antes era azul y ahora es rojo. Lo mismo con nature. Este verde, tengo un verde mucho más claro para el modo oscuro. Esta es la forma de manejar los colores. Tenemos algo más todavía, que es las fuentes, lo que yo llamo fuentes customizadas, las fuentes propias para tipografías. Yo me descargué de Google Fonts esta tipografía que se llama Pacífico. Aquí hace una muestra, no lo abre files para poder mostrar antes. Aquí está la licencia. Luego voy a dejar el enlace también de esta tipografía por si quieren probarla. Pero la forma es que tenemos que hacer esto. Importar. Las tipografías las podemos importar directamente desde aquí. En el mismo Xcode. Entonces, el mismo Swift Playgrounds, perdón. Entonces vamos a la aplicación. Vamos aquí. Vamos a arrastrar. Y agregar aquí aparece el más. Y nos va a crear otra carpeta nueva que es Resources. Podemos hacerlo también desde Textastic. Salimos y nos crea esta carpeta Resources, donde tiene la tipografía, pero es más cómodo hacerlo desde Swift Playgrounds directamente. Y aquí, para seguir con los pasos, tenemos una extensión que es necesario utilizarla, porque por defecto no funciona, no lo toma, myfont.swift. Entonces agrego un archivo myfont.swift y tengo este código. Luego tenemos que registrar estas tipografías y llamar a este método registerFonts dentro de la aplicación. Entonces primero tenemos que actualizar aquí your font file here, que es pacífico regular con la extensión ttf, como tiene aquí. Y si vamos a myapp, vamos a agregar este método init para que registre las tipografías. Es necesario que lo llame para poder tomarlas. Y luego podemos utilizar como querramos en nuestro proyecto. Por ejemplo, si voy aquí, voy a Content View y voy a agregar debajo de Hello, en vez de este font, este otro. Y llamándolo como la tipografía, Pacífico. Van a
ver que podemos utilizar la tipografía que querramos, ya sea de la forma que más nos guste. Ya pudimos hacer todo esto. Agregar imágenes, colores y tipografía para nosotros. Les decía también que había usado la aplicación Working Copy. ¿Por qué? Yo tengo un repositorio en GitHub donde tengo guardados todos los proyectos, y si es que alguno se modifica de alguna forma, yo puedo volver para atrás porque se me modificaron y no quiero perder los cambios. Mucho de esto, está bien, estas carpetas no las toma, pero si es que quieren modificar el archivo, por ejemplo, package.swift, aquí te recomienda no modificarlo, que es donde está toda la configuración que tiene el proyecto para Swift Playgrounds. Pero bueno, Working Copy es un cliente de Git para iOS y iPadOS, así que funciona muy bien y sirve para estas cosas. Entonces, me parece que les habrá gustado la aplicación Assets for Playgrounds. Para esto yo creé, para que se puedan suscribir, les voy a poner el enlace también en el video de YouTube, que es así, alemohamad.com/playgrounds, y aquí van a tener este botón para que puedan suscribirse, idealmente desde el iPad, o también se puede hacer desde Mac, si es que tienen Swift Playgrounds instalado, y eso les va a abrir directamente Swift Playgrounds, que luego en More Playgrounds van a poder ver que aparecen los proyectos que yo tengo. En este caso, el que nos interesa es Assets for Playgrounds. Le puse de nivel intermedio e intermediate porque tienen que tocar todo esto del proyecto. Pero haciendo tap en Get, ya tienen el proyecto y lo pueden utilizar para no tener que estar copiando el código JSON a mano. Y si es que se olvidan de alguna carpeta, el nombre o de archivo, en este proyecto los guía para que esté de forma directa. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna consulta, algo para poder modificar o lo que sea, me lo pueden dejar en los comentarios. Si se les ocurre algo que yo no haya visto, voy a ver si puedo hacer más videos sobre Swift Playground, que la verdad que es una herramienta que me gusta mucho. Pero bueno, Apple necesita hacer más cosas para que podamos manejar de esta forma. Y ojalá que esto que hice realmente deje de servir, en el sentido de que prontamente Apple agregue herramientas propias en Swift Playground para poder hacer todo ese trabajo que les acabo de mostrar, sin necesidad de tener que estar haciendo toda esta vuelta entre otras aplicaciones. Pero bueno, mientras tanto tenemos esta solución. Muchas gracias, hasta luego.